Así sirve para que estén un poco más atentos y no se me duerman. Bueno, entonces estábamos en pancreatitis aguda. Les dije, la causa más frecuente son litos, ¿no? La patología biliar. La segunda en frecuencia, el alcoholismo, el consumo crónico de alcohol. Y la tercera, que me interesa, son esto que significa post-CPRE o post-RCP. Es ese procedimiento que se realiza por vía endoscópica, que se mete como la endoscopía, con una camarita, con una sonda, que tiene una cámara en la punta, que se mete en la vía biliar para ver si hay presencia de cálculos y se los extrae por vía endoscópica los cálculos, sobre todo cuando están en la parte distal del colédoco o están obstruyendo el conducto pancreático. A veces cuando se hace ese procedimiento, como consecuencia y como complicación puede dar una pancreatitis. ¿No? Como se ha manipulado la vía biliar y se ha manipulado muy cerca del parénquima pancreático, puede dar una pancreatitis aguda. Esos tres son los más frecuentes. Los demás que están referidos acá igual pueden ser causa de pancreatitis, pero esos son los más frecuentes. Ahora, lo que está aquí en amarillo, evidentemente es una de las cosas más importantes. ¿Qué es lo que van a ver ustedes clínicamente en un paciente con sospecha de pancreatitis? El dolor abdominal intenso, que se localiza en epigastrio, se irradia hasta la espalda. Muchas veces cuando este dolor ya tiene establecido un tiempo, un corto tiempo, porque eso empieza y en 24 horas se instala ya un cuadro bien intenso de dolor, el paciente adopta una posición de genupectoral, que las rodillas están cerca al pecho para evitar un poco el dolor. Es una posición antiálgica, ¿no? Para no sentir tanto dolor. Otro criterio diagnóstico es el aumento de amilasa y de lipasa sérica. Cuando hablábamos de vías biliares, hablábamos de la fosfatasa alcalina, de las bilirrubinas, ¿no? Esas son nuestro parámetro de laboratorio que nos decía que están alteradas, está alterado algo en la vía biliar. Cuando hablamos de páncreas, las dos más específicas son la amilasa y la lipasa. Sobre todo cuando estas dos enzimas están elevadas en más de 3 veces su valor normal, es muy característico de pancreatitis. Eso prácticamente ya nos está corroborando que es nuestro diagnóstico. Pasa que algunas veces esta amilasa y lipasa está 2 veces su valor normal, 1.5 veces su valor normal, no llega a 3 veces y ahí hay una duda. Y dices, ¿será una pancreatitis? ¿Será otra la causa del dolor? Es ahí cuando se recurre a los estudios de imagen. Como siempre digo, de lo más simple a lo más complejo. Ecografía, hasta ver qué información nos presta, tomografía y por último voy a pensar en la resonancia. ¿Ya? Esa es la forma en la que voy a solicitar estudios para páncreas. Existe una clasificación para que los médicos que están viendo una pancreatitis digan, es una pancreatitis aguda, es una pancreatitis crónica, incluso para saber qué tipo de pronóstico tiene esa pancreatitis, si es una pancreatitis leve, moderada o severa. ¿Han escuchado alguna vez los criterios de Ransom, los criterios de Apache y los criterios de Atlanta, la clasificación de Atlanta? Esos 3 tipos de tablas y criterios se basan en toda la clínica y los laboratorios de sangre del paciente. Actualmente, si no me equivoco, los de Ransom son los que más se utilizan, pero son esos, ¿no? Ransom, Apache y Atlanta. Pero en imágenes tenemos otra clasificación, que son la clasificación o el índice de Baltasar, que más adelante lo vamos a ver. Y eso solamente se basa en tomografía. Lo que nos dice acá, lo que les decía, ¿no? Que puede clasificar, estos criterios clínicos pueden clasificar en leve, moderada, severa, e incluso pueden ver si hay falla orgánica o no asociada a una pancreatitis. Y hasta el pronóstico también da. Ya eso lo voy a dejar para que ustedes se acuerden de la parte de semiología y si van llevando igual en gastro. Ahora, imagenológicamente, ¿cómo vamos a ver nosotros las pancreatitis? Podemos clasificarlas en 2 tipos, la pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante. La edematosa intersticial casi siempre es la pancreatitis leve a moderada, mientras que la necrotizante es la severa. Cuando hablo de necrotizante, hablo de que hay alguna parte del páncreas que ya se ha necrosado porque no le ha llegado aporte sanguíneo adecuado. Es por eso que se vuelve severa, porque después si esta pancreatitis no se resuelve, llega una atrofia del páncreas, una pancreatitis crónica y pierde la función normal de páncreas.
Mientras que la pancreatitis edematosa intersticial tiene un mejor pronóstico por lo que es leve o moderada y porque no tiene áreas de necrosis. Sobre todo, esa es la diferencia. Si basta que exista un área de necrosis, ya llega a ser una pancreatitis mucho más severa. ¿Ya? A ver, ahora, imagenológicamente, esta es la forma en la que se va a ver una pancreatitis edematosa intersticial, o sea, una pancreatitis leve a moderada. Si ven bien, define bien el órgano, no veo mucha alteración periférica al páncreas, puedo identificar la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, llego a identificar eso, y está homogéneo, toda la parte del parénquima la veo homogénea. Mientras que no sucede lo mismo en una pancreatitis crónica. Miren, todo el órgano está mucho más voluminoso, más engrosado. Hay una área que le llega muy bien el contraste porque tiene una buena vascularización, mientras que estas áreas ya están un poco más hipodensas, más negras, y me está hablando de que puede ser áreas de necrosis donde ya no hay buen aporte sanguíneo. Lo mismo en esta imagen. Todo esto es el parénquima pancreático, la glándula. Miren estas áreas negras, hipodensas. Aquí también hay otra área hipodensa que me está hablando de que hay zonas ya de necrosis. Entonces estoy frente a una pancreatitis necrotizante que es severa. Cuando el paciente se presenta las primeras 24 horas del cuadro clínico de intenso dolor, una amilasa y lipasa elevada, puedo tener cualquiera de estos dos tipos de pancreatitis, a cual se le toma bastante atención y mucho cuidado, sobre todo a la pancreatitis necrotizante severa, porque su evolución también va a ser mucho peor que esta. En ambos tipos de pancreatitis van a haber complicaciones. Y las complicaciones, esto lo van a escuchar bastante en las preguntas, incluso para residencias, para cirugías, para todo. Entre las complicaciones más frecuentes que tiene la pancreatitis, se dividen ya sea si esta es leve o moderada o si es una pancreatitis severa. En la pancreatitis leve o moderada depende mucho del tiempo de evolución, así como en la necrotizante. Si el cuadro clínico tiene menos de 4 semanas, la complicación que se puede ver es una colección peripancreática. Quiere decir que hay una colección alrededor del páncreas, que todavía no se ha organizado. Es una colección que está distribuida, está regada, digámoslo así, por todo el alrededor del páncreas. Pero si esta colección pasa a más de 4 semanas y no se ha resuelto, esta colección se organiza y se forma el famoso pseudoquiste pancreático, que lo van a escuchar igual muchas veces. ¿Qué es el pseudoquiste? El pseudoquiste es, como es su nombre, un quiste, una forma quística, es una imagen redondeada, quística, que lo vamos a ver más adelante igual. ¿Y por qué se le dice pseudoquiste? Porque no tiene epitelio verdadero en sus paredes. Simplemente es una formación de procesos inflamatorios, de membranas que se han tabicado del mismo proceso inflamatorio, pero no tiene epitelio que tiene un quiste verdadero. Por eso se le dice pseudoquiste. Y este tipo de término prácticamente es exclusivo de lo que es la pancreatitis, de complicación de la pancreatitis cuando ha habido más de 4 semanas de evolución. Ahora, cuando es una pancreatitis necrotizante, el paciente ya ha llegado con una imagen así, el compromiso es severo, muy intenso el dolor. Normalmente estos pacientes están más inestables hemodinámicamente. De la misma forma puede complicarse. Si tiene menos de 4 semanas puede complicarse con una colección necrótica. Ya no es colección líquida como tal, sino que esa colección se puede volver necrótica, lo que tenemos acá, que no tiene irrigación normal. O puede haber una necrosis de la pared que va a llevar a una atrofia. Esto no me interesa tanto que lo sepan, sobre todo esta parte del pseudoquiste es muy importante. Lo que sí cabe resaltar es que cualquiera de estas complicaciones, sobre todo la necrótica, puede llegar a infectarse. Normalmente este pseudoquiste, estas colecciones, esta colección peripancreática, al principio son estériles, pero puede haber contaminación por la cercanía al intestino y puede llegar a infectarse. Es ahí cuando el paciente tiene complicaciones mucho más severas de la pancreatitis, hay que quitar esa colección, hay que ver qué nivel de infección tiene, porque el paciente empeora hemodinámicamente, está febril, etc. Todas estas colecciones, todas estas complicaciones pueden llegar a infectarse y es el pronóstico más severo de una pancreatitis. ¿Ya?
Aquí lo único que voy a recalcar es lo que dice acá, cómo se solicita, qué tipo de tomografía voy a solicitar. Lo que siempre les habla, la tomografía contrastada, con contraste endovenoso, multifase, ya sabemos que es multifase, ¿no ve? Que tiene una fase arterial y una fase venosa. Esa es la multifase. Y esa va a ser la que nos va a aportar más información en caso de una pancreatitis. Lo demás voy a dejar que ustedes vean en el video, cuándo recomiendan que se haga la tomografía. La mayoría que recomienda las primeras 24 horas, porque a veces el paciente puede estar con un cuadro muy fuerte de pancreatitis y las imágenes todavía no ser muy específicas. Eso lo van a ver ustedes en el video. Esta es la clasificación que les hablaba, la de clasificación de Baltasar, y esa es bien específica de imágenes, de tomografía. Las de Ransom, de Apache, de Atlanta, todo es clínico, mientras que la Baltasar es solamente tomografía y clasifica en 5 grados. Grado A, B, C, D y E. De acuerdo a la severidad imagenológica que se ve. Este es un páncreas normal. Mírenlo. Este es un páncreas con aumento difuso de volumen. Miren el volumen de este y miren este. Este es un páncreas con colección y inflamación peripancreática. Tiene áreas, mírenla, cómo está alrededor del páncreas. Y aquí estaba todo limpio, más homogénea la grasita. Aquí la grasa está hiperdensa, más blanca, más gris. Ahora miren, este tiene zonas de necrosis, con áreas de necrosis, zonas de colección. Igual está alterada toda la grasa peripancreática de acá, de la cabeza. Y la E que tiene colecciones en varios lugares. Acá tiene alteración de la grasa peripancreática, tiene colecciones ya posteriores. Como se dan cuenta, es de acuerdo a la severidad en la que va avanzando esa pancreatitis, la clasificación que se le da por tomografía. Eso ustedes como médicos simplemente tienen que saber que se les va a reportar en la tomografía. Baltasar D, Baltasar C, y evidentemente ahí tienen que acordarse por sus clases de imágenes, espero, que eso nos está hablando de la severidad que se ve por imagen, de la severidad que tiene ese páncreas por imagen. ¿Ya? Ahora, las complicaciones más frecuentes ya hemos hablado, ¿no? Hay colecciones peripancreáticas, colecciones necróticas peripancreáticas, el famoso pseudoquiste. Ahora también existen complicaciones vasculares y las complicaciones no vasculares. Entre las vasculares, es bueno que sepan que puede haber una trombosis de la vena esplénica, que es relativamente frecuente, o un pseudoaneurisma de la arteria gastrodenal y esplénica, que es esto de acá. Es como los aneurismas cerebrales, lo mismo se forma en la arteria esplénica, como una bolsita, que es una complicación de la pancreatitis. Y entre las complicaciones no vasculares, puede, como les dije, esas colecciones pueden infectarse y provocarse un absceso, que es este de acá, por eso tiene un nivel hidroaéreo. El absceso, por los gérmenes que están allá adentro productores de gas, se forma este nivel hidroaéreo que tenía gas. ¿Se acuerdan del famoso nivel hidroaéreo? Esto es aire y esta es colección líquida, por eso está este nivel hidroaéreo. Se ha infectado esa colección peripancreática. Y también el pseudoquiste pancreático que ya hemos hablado. Siempre y cuando tenga más de 4 semanas el proceso de la pancreatitis. En pancreatitis crónica, lo que me interesa que se graben en la cabeza en que la pancreatitis crónica, cuáles son los hallazgos que van a ver, sobre todo cuando hay calcificaciones. Basta que exista calcificaciones en el páncreas, habla de que esa es una pancreatitis crónica. Es el hallazgo más específico de la pancreatitis crónica. Que quiere decir que ese páncreas ya ha enfermado muchas veces o un periodo muy largo, se ha llegado a atrofiar, como dice acá en páncreas pequeño atrófico, y algunas zonas llegan a calcificarse. ¿Ya? Lo demás ustedes ya lo van a ver con calma. Listo. Hasta ahí hemos pasado con las lesiones inflamatorias. Ahora vamos a hablar de las lesiones tanto quísticas y tumorales del páncreas. Hay lesiones quísticas, hay lesiones tumorales que pueden ser benignas y malignas, como en todo órgano. Las lesiones quísticas más frecuentes son las que ven acá. El quiste simple, la neoplasia papilar, y de aquí el quiste simple es el más importante y como en todo quiste se ve así redondito, bien definido.
No me interesa aquí que se enreden más con esto. Esta también es otra lesión frecuente quística, el cistoadenoma seroso, que tiene sus características por imagen que está representada con este esquema. Tiene así como radiecitos, como imágenes radiales ahí dentro de la lesión. Miren el tamaño que puede llegar a adoptar una lesión quística dentro del páncreas. Quiero que se den cuenta que hay lesiones grandes que también pueden afectar al páncreas, que pueden ser benignas. Ya, solo eso. Aquí no quiero enredarlos mucho con estas lesiones. Solo que sepan que existen. Ahora vamos a pasar a los tumores sólidos, benignos y malignos. Entre los tumores sólidos hay aquellas lesiones que tienen poca vascularización y aquellas lesiones que tienen mucha vascularización. Poca vascularización son las lesiones hipovasculares como el adenocarcinoma. Casi siempre hipovascular es cáncer en vesícula, en páncreas. No quiero mucho más alterarlos con eso ni los hallazgos porque es medio complicado. Y ahora vamos a pasar a las lesiones benignas. Seguimos con el adenocarcinoma. Nuevamente, quiero que vean aquí imágenes de tomografía y acostumbren a los ojitos. Ya saben que es un corte axial, abdominal, a nivel del hígado, riñones, cuerpo vertebral, aorta. Este es el eje esplenoportal, porque aquí está la vena porta. Se está uniendo la vena esplénica. En alguna parte se está uniendo con la vena mesentérica superior, formando la porta. Y por encima de este eje descansa el páncreas. ¿Se acuerdan? Esta lesión está en la cabeza del páncreas. Lo mismo sucede en este corte que está más enfocado. El eje esplenoportal, la vena porta y por encima está el páncreas. Y aquí tiene una masa hipodensa. Lo mismo acá. Páncreas, este es el eje esplenoportal, la vena porta, la lesión en la cabeza del páncreas. Nuevamente por acá. Aorta, eje esplenoportal, vena esplénica, vena porta, y por delante de esta está todo lo que sería el páncreas. Aquí tiene una lesión en la cola del páncreas, ¿no? Porque aquí está la cabecita, el cuerpo y la cola del páncreas. Creo que ya por tomografía nos estamos ubicando bien, ¿no? ¿Cómo vamos a identificarlo? Siempre primero identificar la estructura más llamativa, la más grande, la aorta. En todas la aorta, la aorta, la aorta. Por encima de la aorta, el eje esplenoportal, o sea, vena esplénica, se une con la vena mesentérica superior y forma la porta. La porta, la vena porta y la vena porta. Muy bien. Una vez que ya hemos recordado un poco de tomografía, vean tomografías, identifiquen estructuras. Vamos a pasar a las lesiones sólidas hipervasculares. A ver, este tipo de lesiones pancreáticas tiene un grado de importancia interesante. ¿Por qué? Por eso les decía que recordar que el páncreas es tanto exócrino como endocrino. Exócrino porque vierte a todo lo que es la parte intestinal, las enzimas pancreáticas, ¿no? Para degradar grasas y alimentos. Y endocrino porque también secreta ciertas enzimas a la circulación. Entre ellas secreta la insulina, el glucagón, la somatostatina, el péptido natriurético pancreático, etc. ¿Se acuerdan que tenía células alfa, células beta y células delta? Y cada una tiene una función de secretar una de estas enzimas, ¿no? Las beta la insulina, las alfas del glucagón y así. Cuando se altera el páncreas y existe cualquier tumorcito que afecte a estas células, ya sean las células alfa, las células beta, las células delta, ¿qué va a provocar? Que esa liberación ya sea de insulina, de glucagón o de somatostatina se altere. Entonces el paciente puede tener diabetes, si tiene una calidad muy mala de insulina o no tiene una buena secretación de insulina. Puede tener, ¿qué se llama? El glucagón, o sea, cuando sale el glucagón, que es un tipo de diabetes insípida. Ese es el nombre que estaba buscando. Cuando se altera la liberación de glucagón, y otras alteraciones endocrinológicas que ya tienen que ver tanto con la insulina, con el glucagón, cuando está alterada la somatostatina.
Ya, eso quiero que se acuerden más de fisiología, que ustedes lo dominan mejor que yo. Entonces, el paciente tiene una diabetes que no puede ser controlada, es una diabetes refractaria, a veces se controla, a veces no. Lo primero que van a estudiar es el páncreas, por ecografía y después por tomografía. Y se ve esta lesión. Aorta, porta, vena porta, por encima está el páncreas, ¿no? Aquí. Se ve esta lesión, chiquitita. Aquí, sí, es toda esta lesión. Aquí es una lesión pequeñita. Este tipo de lesiones, que está alterado sobre todo la parte endocrina del páncreas, se llaman tumores neuroendocrinos, que van a escuchar igual bastante. Los famosos tumores neuroendocrinos son estos, que afectan a la parte endocrinológica, sobre todo del páncreas. Y depende mucho de qué tipo de alteración hormonal tiene el paciente, ya sea de insulina, de glucagón o de somatostatina sobre todo. Ah, y hay otro también que es el gastrinoma, que también está alterada las células que secretan la gastrina, tanto del páncreas como de la porción más distal del antro gástrico. Igual, este paciente tiene mucha acidez, se descarta procesos de gastritis normales, se descarta el Helicobacter pylori, se descarta procesos, alteración farmacológica que puede estar provocando, y se hace una tomografía de abdomen y se ve lesiones así. Eso ya nos está indicando que hay un tumor que puede estar provocando que se secrete demasiada gastrina y por ende también son pacientes que tienen muchas úlceras por la secreción excesiva de ácidos gástricos, ¿no? Ya, ¿qué más hay? Eso ya ustedes lo van a ver con calma. Y creo que es eso. Nos dio tiempo. Eso es donde el vaso. No voy a entrar en vaso. El vaso realmente no lo vamos a llevar como tema, solo les voy a dejar el video, vale la pena que lo vean. Lo que quiero recalcar en vaso es que sobre todo le den mucha atención en la parte del esplenomegalia y las causas. Es un poquito engorroso, pero quiero que tengan en cuenta. Esa es la forma principal por la que se manifiesta el vaso si es que existiera una alteración. Aumenta su volumen y hay una esplenomegalia. Y puede ser causa de muchas patologías la esplenomegalia. No es lo mismo que otros, no es tan frecuente que se infiltre de grasa, no es tan frecuente los tumores en vaso. Lo más frecuente siempre es la esplenomegalia. ¿Ya? Nada más. Bueno, doctores, ya hemos hablado de lo más importante de páncreas. Así que tenemos unos cuantos minutitos para preguntarles. Un segundo. A ver, ahí están las preguntas de páncreas. Como la anterior clase, creo que sí, la anterior clase no me acuerdo que primero los voluntarios y después voy a ir pasando a los que no responden. Yo, doctora. Bien, Felipe. Dime, ¿qué pregunta vas a responder? No estoy escuchando muy bien, doctora. ¿Qué pregunta vas a responder, Felipe? ¿Cómo, doctora? ¿Qué pregunta vas a respondernos de ahí? Ah, sí, puede ser las 5. Ya, ¿qué tipo de tomografía pediría ante la sospecha de una pancreatitis aguda? Tomografía contrastada, 4 multifase. Ya, bien. ¿Ves? Ya nos está quedando bien claro esto, creo. Muy bien, Felipe. Ya, otra persona, voluntaria. Yo, doctora. Rodrigo. Dale, Rodrigo. Dime qué pregunta vas a responder. Es la 3. Ya. ¿Cuál de las enzimas es la más específica para que pancreatitis aguda? O sea, ¿cuál se eleva, no? En la pancreatitis aguda. Doctora, es la amilasa. Ya. La amilasa. La amilasa es la primera. Y unita más, a ver, dime. ¿Está bien la amilasa? ¿Cuál más crees? Arriésgate, arriésgate. No recuerdo, doctora. Ya. Efectivamente, la amilasa es una de las que más se hace y la más disponible incluso. Y la otra es la lipasa. La lipasa. ¿Cuál la otra, doctora? Ricardo, la lipasa, dijiste Ricardo, ¿no?
Sí, a mi lado. Lipase. A lipase. Ya. Esta es la 3. Muy bien. Ya, otra persona que me responda otras preguntas que no sean ni la 3 ni la 5. Doctora, Doutora, eu posso yo, responder a las dos? Isabel, y me acaba de dar la primera. a número 1, Ya, dime. el páncreas reposa en el duodeno del intestino delgado. Y ya, está cerquita, Dora, pero ¿se acuerdan? Por ecografía les mostré qué órgano está ahí. Se veía como una coma, así bien bonito, como una comita, como una C. Não repousa em Agora cima de não, uma pedra também, doutora? Ou uma ahora vena? no me recuerdo, doctora. Dime, Yago, vamos a la siguiente. Dime, Yago, ¿qué decías? Não, se repousa em cima de uma vena ou artéria, se não me equivoco. Ya, perfecto. ¿Y cuál? A ver, arriesgate, ¿cuál de esas, cuál de las venas es? Una vena. ¿Cuál de vena es? ¿Te Não me acuerdas? acuerdo, doutora. Só não Venía del, necessito de uma letra para lembrar. ya, venía del vaso, esa vena drena el vaso, se une a la mesentérica superior y forma la vena porta. Vena cava. Vena es, cuando hablo de vaso, esplénica. Esplênica, isso. Perdão, doutora. Descansa sobre la vena esplénica. Por imagen, esa es la estructura que nos va a decir dónde está el páncreas. Nos va a ayudar a localizar el páncreas, porque reposa en la vena esplénica. ¿Ya? Ya, pero por lo menos estamos bien ya, güey. Por lo menos Doctora, sabemos la vascular. ¿puedes responder la 11? Stephanie, la 11. Doutora, e eu posso responder a dois? É que agora tenho classe na universidade também. Ya, dale, Yago, dime, porque hablaste primero y después va a ir Steph. Dale, Yago, la 2 me dijiste, ¿no? Qual seria a causa mais frequente de pancreatites agudas? Seria cálculo na vesícula biliar e excesso de álcool. Exactamente, muy bien. Doutora, perdão, molesta. Eu posso sair da classe porque tenho uma classe agora na universidade. Ve, Yago, no te preocupes. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Stephanie, ¿cuál es La 11, la 11? Dime, ¿cuál es el mejor estudio por imagen para valorar patología pancreática? Primeiro se pede a ecografia e o estudo principal seria a tomografia computadorizada? Perfecto, muy bien. El mejor estudio, sí, la tomografía. Primero pedimos ecografía y el mejor estudio vamos a ir a enfocarnos en la tomografía, que es un mejor estudio. Muy bien, Stephanie. ¿Quién más? Espera, entonces respondió la 11. Ya. ¿Quién más va a ser voluntario? Me faltan bastantes alumnos acá. A ver, ¿se acabaron los voluntarios? Tenemos la pregunta. Ya respondió la 1. Bueno. La 4. La 6. La 7. La 8. La 9 y la 10. ¿Puedo responder la 4, doctora? Felipe, ya tienes nota, pero Felipe. Vamos a los siguientes alumnos. A ver, ¿se acuerdan cómo se divide radiológicamente la pancreatitis aguda en el esquema que les mostré? Ujú. A ver, nadie, están muy difíciles las preguntas o no han tomado atención. ¿Qué ha pasado? A ver, voy a empezar a preguntar directamente. Isabel. ¿Está por ahí Isabel? ¿Y dónde está? Sí. Que hace sí, rato doctora. estamos hablando. Ya, te vamos a dar, porque me respondiste la primera pregunta voluntaria, pero te has equivocado. A ver, podemos responder la primera, si ha quedado claro. ¿Sobre qué estructura descansa el páncreas? En imagen. ¿Cómo lo voy a ver en imagen? ¿Sobre qué estructura? Sobre la vena, De que viene del vaso. ¿Qué se llama cuando cuando hablo del vaso? Siempre hay un término, ¿no? Para referirse a todo lo que es vaso.
Esplénica, doctor, esplénica. Sí, Ya, yo muy tenía bien, que olvidar, pero muy bien. Ya. ¿Y te acuerdas esta vena esplénica qué llega a formar después cuando se une a la mesentérica? ¿Qué vena forma? Que repetió harto. Una vena gruesa, grande. doctora, yo no me recuerdo. A ver, anatomía, doctores. La vena, una vena gruesa, grande que llega a formarse en la vena esplénica, más la vena mesentérica superior forma la vena porta. ¿Queda claro? Doctor? Eso es anatomía. Claro. Anatomía. Vena esplénica, vena mesentérica superior, llega a formar la vena porta. Eso se llama eje esplenoportal. Ya. Vamos a ver, siguiente. Laura. A ver, vamos a dar una más fácil a Laura. Ya, esta es fácil, la 8. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que aparezca un pseudoquiste pancreático como complicación de la pancreatitis? Laura, ¿estás por ahí? No veo a Laura, pero... Ah, se ha salido, no está Laura. Bueno, qué lástima. Al menos 4 semanas, doctora. Ya, Stephanie, ya tienes nota, Stephanie. Y ya, a ver, vamos a dar la oportunidad a Fernando. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que digamos que es un pseudoquiste como complicación de la pancreatitis? Fernando, ¿estás ahí? No, Fernando no está. Sim, doutor, estou aí. Qual é a pergunta? La 8. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que aparezca un pseudoquiste? ¿Cuánto tiempo decimos que ha pasado como complicación un pseudoquiste? ¿Te acuerdas? Tenía el esquema ahí que decía menos de 4 semanas se llama una cosa, más de 4 semanas se llama otra cosa la complicación. Que se organiza. Estoy dando dos opciones, menos de 4 semanas o más de 4 semanas, para que se llame pseudoquiste pancreático. Querido doutor, é mais 4 semanas, não? Ya, está bien, más 4 semanas. Más de 4 semanas se llama como complicación pseudoquiste pancreático. Que ya quede clarito eso. Paul. A ver, esta, si han estado atentos, también es fácil. La 9. ¿Cuáles son los hallazgos por imagen de una pancreatitis crónica? Les hemos traído una imagen ahí, pancreatitis crónica. Paul, ¿estás ahí? Rodrigo, ya me respondió. Ya voy a... Doctora, Sí, dime, Steph. la Lara enviaste al grupo que no se puede conectar después de la... ¿Qué ha pasado? ¿Laura no se puede conectar? Sí, dijo que de la segunda llamada no se puede conectar, que internet se cayó. Bueno, vamos a ver cómo hacemos con Laura. Creo que todos los que están aquí... Ah, Naira me falta. Naira se escribió en el chat. Ah, está sin... Aquí está Laura. Ah, ya le emití a Laura. Déjenme ver esto. Ya están todos, pero admitidos. Quiero ver el chat. Ah, yo no estoy dando hola a Naira. Ah, sí, ya la vi, Naira. Ya, Naira, no te preocupes. Ya, está bien, está bien. Te voy a poner tu nota, no te preocupes. Entonces, creo que ya están todos los que están aquí. Ricardo, Isabel, Stephanie, Paul, que no me ha respondido. Felipe, ya tiene nota. Rodrigo. Doutora, quanto tempo ela, lá na 9? La 9, ¿cuáles son los hallazgos por imagen que se puede ver una pancreatitis crónica? ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay alguien que me diga? Creo que nadie, ¿no? Nadie me estaba tomando atención, chicos.
Yo no me recuerdo de eso, doctor. Y ya, las calcificaciones. Atrofia y calcificaciones son los hallazgos más específicos para pancreatitis crónica. Como les dije, cuando ese páncreas ya está enfermo mucho tiempo, se atrofia, pierde la función normal y como todo que no tiene función normal, se va a atrofiar y va a presentar calcificaciones en el parénquima. Después, ¿qué más? ¿Quién más? A Ricardo le voy a dar la oportunidad de mejorar su nota, porque Ricardo es bueno, ha presentado bien su trabajo. A ver, Ricardo, si tienes alguna pregunta más que se te haga más fácil. Sí, a ver, complicación, que, 7, ¿no? Complicações, seria necrose, Ya. estéreo, necroses e estéreo infectada, ¿es esto? Sí, puede ser una complicación la necrosis, puede ser, puede haber una colección que puede ser estéril o infectada. Ya, la colecciones son con la complicación. ¿Tú crees que puede aparecer un pseudoaneurisma en la arteria esplénica como complicación? Sí, doctor. Ya. ¿Te acuerdas que era el pseudoaneurisma? Esa bolita que les mostré, porque están esperando, chicos. Sí. Ya, Laura. Doctor, me recuerdo esto. Sí. Laura, estás por ahí, ya regresaste. Sí, doctora, gracias. Ya. Yo soy la 10, te voy a preguntar la 10. Yo sé que es un poquito difícil porque esto no es tan frecuente. La 10 la voy a hacer un poquito más suave. Yo sé que no me van a decir por su nombre estas lesiones quísticas porque no son fáciles de acordarse. Pero quiero que, variando un poco la pregunta, quiero que me digas primero, si estas lesiones quísticas son benignas o son malignas en el páncreas.